Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases. Esta tarde vamos a analizar riñón poliquístico. Aquí vamos a tener una imagen muy bonita donde vamos a apreciar estas típicas imágenes esféricas con contenido líquido. Si se fijan, en ambos riñones se va a presentar, entonces es bilateral. Esta enfermedad renal poliquística autosómica dominante es una enfermedad hereditaria muy frecuente y es la causante del 10% de las insuficiencias renales crónicas terminales en aquellos pacientes que ya están siendo tratados mediante diálisis. Va a ser 20 veces más frecuente que la enfermedad de Huntington, 15 veces más frecuente que la fibrosis quística del páncreas y 10 veces más frecuente que la anemia drepanocítica. Les voy a encargar, por favor, que en una oportunidad que tengan, le den una leída a la enfermedad de Huntington, a la fibrosis quística del páncreas y a la anemia drepanocítica para que vean las diferencias y poder establecer un diagnóstico preciso. Es importante que sepamos que ya desde hace más de 20 años con el implemento de la ecografía o del ultrasonido ha sido posible diagnosticarlo de una manera temprana prenatal y se tiene un registro que el reporte más temprano es en un embarazo de 16 semanas de gestación. Aquí hay una observación importante que se estima aproximadamente que el 2% de los portadores del gen se presenta con manifestaciones graves, muy graves, en niños. En esta imagen por ultrasonido, bueno, esta es una imagen ya un poco antigua, bidimensional, pero es una muy buena imagen. Tenemos aquí un feto, aquí tenemos la columna vertebral y tenemos aquí en el riñón izquierdo unas imágenes, esta imagen muy grande, esférica, hipoecogénica, con reforzamiento posterior. Aquí tenemos otra imagen circular que corresponde a un diagnóstico prenatal de quistes renales. Ahí tenemos otra vez una imagen donde estamos viendo que es bilateral, múltiples quistes en ambos riñones. Tenemos dos variantes de enfermedad renal poliquística, la autosómica dominante y la autosómica recesiva. En la autosómica dominante es una de las enfermedades genéticas más frecuentes. Y la del tipo recesivo, aquí la característica es que los riñones van a ser muy grandes. Se tienen registros también de algunos autores que detectaron quistes de más de 8 kilos. Aquí son quistes grandes, alargados. Y cuando se presentan en forma perinatal, tienen una muerte muy precoz. Cuando se presentan de una manera neonatal, pues se caracteriza por hipertensión, uremia y una escasa afección hepática. Cuando es infantil, es muy posible la progresión hepática tras un trasplante renal y en la forma juvenil hay una afección hepática con una hipertensión portal en el 100% de los casos. Como bases para diagnóstico en cuanto a síntomas, los principales que hacen que el paciente que no ha sido detectado por una pesquisa familiar y que vayan al médico van a ser la hipertensión arterial, el dolor en el flanco del riñón que se ve afectado o de ambos, infección urinaria, hematuria y nefrolitiasis. Es muy frecuente la hipertensión arterial. En los niños se presenta en el 30%, en los adultos en el 60%. Fíjense, esto es antes de que se desarrolle la insuficiencia renal terminal y el 80% de las insuficiencias renales crónicas terminales. Este aumento de la tensión arterial parece que está relacionado directamente por la activación de un sistema que ya conocen, renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a provocar
pues un estrechamiento en la red arterial, lo cual va a ser visible mediante un estudio que se llama arteriografía. Además que se encuentran grandes gránulos de renina en las células de la mácula densa. El dolor que se presenta ya sea abdominal o en el flanco es uno de los síntomas pues, más frecuentes de esta enfermedad. 60% o más de los pacientes lo van a padecer y se plantea que el dolor se debe al tamaño de los riñones, impresión que se apoya porque hay una observación de que el 80% de los pacientes queda libre de síntomas durante un año y el 60% va a quedar libre de síntomas 2 años si se le descomprimen los quistes. Entonces esto es por medio de drenaje y el paciente experimenta una mejoría completa. La infección de un quiste puede ser difícil de diferenciar de una infección renal. Aunque en la infección quística es más frecuente el dolor lumbar, en la infección renal va a ser más frecuente un hemocultivo positivo. Y en la pionefrosis va a ser más frecuente la leucocituria y la cilindruria. Estas diferencias van a ser importantes para decidir nuestro tratamiento. Algo que tiene una alta mortalidad, una patología muy rara, pero que sí se presenta, es la infección perinefrítica. En más del 70% de los pacientes se produce una muerte en ellos. La hematuria es el signo de presentación en el 35% de los casos y realmente en el 50% de los pacientes se va a observar una hematuria macroscópica o microscópica. Este riesgo parece asociarse a una hipertensión y al aumento en el tamaño de los quistes. Aunque la mayoría de los pacientes van a señalar causas precipitantes como traumas, ejercicios violentos, realmente no se ha demostrado una asociación precisa, pero siempre hay que tenerlo en cuenta porque el paciente refiere en el interrogatorio o cuando estamos realizando la historia clínica los datos que para él son importantes y que muchas veces también lo van a hacer para establecer un diagnóstico. Aquí tenemos una imagen de una muestra con franca hematuria. Aquí tenemos ya una bolsa recolectora cuando el paciente ya está con una sonda vesical. Entonces aquí vemos claramente las huellas de la hematuria. A los 60 años de edad aproximadamente, el 45% de los pacientes va a presentar una insuficiencia renal. Esta enfermedad renal poliquística es la afección renal hereditaria más frecuente. Y esta enfermedad también puede causar hipertensión arterial, litiasis renal o cálculos renales, pérdida de proteínas en la orina, o sea, una proteinuria, insuficiencia renal crónica, infección urinaria e incluso aneurisma cerebral. En esta imagen de ultrasonido vamos a tener como referencia al hígado. Aquí vemos todo su parénquima perfectamente bien. Aquí tenemos el riñón derecho. Tenemos un seno renal y la corteza. Fíjense cómo se ve perfectamente ese riñón de una manera normal. Ahora comparándolo con una insuficiencia renal crónica, ya los riñones van a estar deteriorados, disminuidos de tamaño y va a aumentar la ecogenicidad de la corteza. Fíjense aquí cómo este riñón prácticamente ha perdido la relación corteza-médula. De hecho, su forma, su tamaño, su volumen ya está de una manera muy diferente. Aquí tenemos otra vez una imagen de hígado y tenemos nuestro riñón derecho. Tenemos aquí los calipers donde nos están indicando el tamaño bastante disminuido en relación al normal. Y igual la consistencia y la forma en las imágenes. Habíamos comentado que esta enfermedad siempre va a ser bilateral y primero va a afectar una parte de las nefronas. Generalmente aquí la función renal
se conserva hasta la cuarta o quinta década de la vida, dependiendo también de la genética del paciente y los cuidados que tenga. Macroscópicamente se va a caracterizar por un aumento en el tamaño de los riñones y por los quistes con una gran cantidad de líquido seroso que forman su superficie. Ahí tenemos una imagen de esta resonancia muy bonita, donde vemos en bilateral, aquí tenemos el riñón derecho, el hígado, parte de la glándula suprarrenal, el riñón izquierdo, la columna vertebral como puntos de referencia, y vemos las típicas imágenes de los quistes en un riñón poliquístico. Acá está igual. Esto para comprobar y corroborar que efectivamente pues es bilateral. Este dato es importante. Por su alta sensibilidad, su disponibilidad y su bajo costo, la ecografía renal o el ultrasonido renal es el estudio inicial con el que se pueden observar riñones grandes con quistes bilaterales, múltiples y de tamaño variable. Aquí tenemos una imagen de un riñón derecho. Si se fijan, el tamaño pues está aumentado. Aquí tenemos las imágenes características de múltiples quistes. Sí, son imágenes anecoicas, hipoecogénicas, con reforzamiento posterior, precisamente. Por eso hacemos un diagnóstico muy fácil con el ultrasonido, aunque también va a depender mucho de la pericia de la persona que esté realizando el estudio, ya que si no tiene mucha experiencia, pues a veces puede pasarse el diagnóstico. Aquí tenemos otra imagen, pueden observar en toda la periferia las múltiples imágenes. Quise poner esta diapositiva que corresponde a un ovario poliquístico, no a riñón poliquístico, sin embargo, para que vean la consistencia, la forma semejante a la del riñón poliquístico, porque la consistencia de un quiste siempre es la misma. Es anecoica, esférica, con reforzamiento posterior. Si se fijan, sumamente oscuro. Esto se debe al contenido líquido de los mismos, pero eso ya será tema a tratar en imagenología. El tratamiento con estos nuevos planteamientos que vamos a observar ahorita en esta enfermedad incluye medidas no específicas que van a estar encaminadas a controlar los síntomas y a evitar que progrese esta enfermedad, evitar hasta donde se pueda la insuficiencia renal, ¿verdad? Porque ya dijimos que se va a presentar a los 60 años de edad, pues se puede prolongar la vida de una manera adecuada. Es importante que realicemos la detección y el manejo temprano de esta hipertensión arterial, porque se asocia con la progresión de la enfermedad precisamente. Entonces, tomando en cuenta que los pacientes con esta enfermedad tienen una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como mencionamos hace un momento, y que algunos de ellos pueden cursar con proteinuria, está indicado el manejo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril, o bien bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, como los sartán, el telmisartán, valsartán, etc. Ellos ayudan a filtrar mucho al riñón. Entonces, por esta tarde hemos terminado y les agradezco su atención.